hoy vamos a entender en lo último que estábamos viendo acerca de Marcos 2 y Mateo 12 con esta sección de lo que estaba diciendo Yeshua de que Él es el Señor del día de reposo, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar con ese estudio y como les dije en la clase pasada, seguiremos viendo qué fue lo que pasó con el día de reposo a nivel histórico, ¿sí? Como una parte de historia que vamos a ver muy importante para tenerla en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que la clase pasada vimos esta importante definición acerca del preservar la vida o lo que vemos como el Picuan Effects, ¿no? Este importante que Yeshua también lo puso a lo largo de este capítulo 2 de Marcos como el capítulo 12 de Mateo, ¿no? Cuando hace esa donde hace esa cita acerca de Primera de Samuel, lo que pasó con David y cuando se comió los panes de la preposición, ¿no? Y estábamos analizando ya el último contexto, por eso cito a Mateo 12, porque estábamos viendo que Yeshua estaba citando la Torá, estaba citando las escrituras, estaba diciendo, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Es decir, les está diciendo. Mire, ustedes saben que que ellos trabajan en día de reposo, están haciendo mil cosas, lo menos que están haciendo es reposando, lo menos que están haciendo es estando con las familias, estando con los seres queridos, es lo menos que ellos están haciendo, están trabajando en el templo, ¿cierto? Y les dice que eso para ellos era perdonado porque era algo que el Eterno les había instruido, ¿no? Por eso les da estos dos ejemplos de los cuales estábamos viendo que en el templo había un sacrificio continuo todos los días, ¿cierto? Y fuera de eso, que en el día de reposo, fuera el sacrificio continuo que se hacía, también había un sacrificio especial para el día de reposo, ¿sí? Y quedamos viendo la clase pasada instruyéndonos que realmente la implicación de lo que tendríamos acerca del día de reposo es que vemos que Dios es importante, sí, ante todo, y que el día de reposo se dio antes que que la caída del hombre, ¿no? Que se dio antes de que nosotros perdiéramos esa pureza, ¿cierto? Y pues nos perdimos a lo largo por eso, entonces el Shabbat es un regalo, lo vimos, ¿no? Es un regalo que el Eterno nos dio y no es un mandamiento, porque pues muchos lo conectan con con decir que este es un mandamiento del templo, esto ya se me olvidó, hay unos que les dice morales y los otros son bueno, es del templo, hay ceremoniales, ya me acordé, sí. Los ceremoniales hay unos que los dividen así. Creo que no sé si lo vimos fue en este estudio del Shabbat o en otro, que estábamos hablando que realmente todos los mandamientos son morales, no hay ninguno malo, todos son buenos, ¿cierto? Y el día de reposo no entra entre los ceremoniales, no entra en lo del templo, porque se dio incluso mucho tiempo antes, ¿sí? Y no fue dado para corregir el pecado, porque Adán, cuando celebró el primer día de reposo, ¿ustedes creen que él ya había pecado? No. Él pecó hasta el capítulo 3 y en el capítulo 2, en los primeros versos, pues que encontramos acerca del día de reposo, ¿cierto? Y por eso podemos saber que este día fue apartado desde la creación, un regalo que Dios nos dio a nosotros, que apartó ese día y que bendijo, ¿cierto? Y si realmente el hombre no hubiera pecado, si el hombre no hubiera transgredido, pues es el tiempo que estaríamos celebrando continuamente el día de reposo al lado de nuestro Mesías, al lado del Eterno, al lado de Él, ¿cierto? Entonces,
recordemos, y esto es algo que debemos de recordar siempre, y es que tanto las festividades, incluyendo el día de reposo, las leyes dietéticas, casi toda la instrucción fue dada antes del diluvio, fue dada antes y mucho antes del tiempo de Moisés, ¿no? Antes de que se diera o se pasaran por escrito, ya Dios las había dado desde un principio. Lo que se hizo fue el voz a voz, se regó voz a voz, ¿sí? Así como cuando nosotros a nivel familiar pasamos una tradición de voz a voz, así mismo fue Adán pasando esa conexión que Dios le dio, ese entendimiento, porque vemos que desde un principio se hacían sacrificios, desde un principio Noé ya sabía diferenciar cuáles eran los animales puros de los impuros, ¿sí? Y fuera de eso, pues vemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, es la sombra, es aquella representación de lo que Dios quería que nosotros fuéramos, ¿no? Entonces nosotros estamos diseñados a ser, ¿qué? Imitadores del Eterno, porque somos a imagen de Él. La idea es que el Eterno nos creó no para que nosotros le lleváramos la contraria, sino que definitivamente para que le obedeciéramos y le siguiéramos. Lo único, como yo les he dicho en varias ocasiones, es que Dios no nos puso el botón de decir, "Ah, les picho acá y ahora todos me van a obedecer", no nos puso ese chip, ¿sí? O ese de decir como robots, no, ahora van a hacer mi voluntad, como lo hacemos con los televisores, con el celular, con X cosas, ¿cierto? No tenemos eso y por eso es que decimos que el Eterno nos dejó escoger de manera voluntaria, ¿sí? Y algo que vemos es que desde Éxodo 16 vamos a ver que nos habla acerca de 6 días que nos el Eterno nos manda maná o mandó maná al pueblo, ¿sí? ¿Durante cuántos días? 6 días. Y en el séptimo día no tenían que recoger nada de maná. Otro principio que el Eterno nos está mostrando allí donde ellos 40 años estuvieron en el desierto recogiendo maná por 6 días y al séptimo no tenían que salir a recoger porque era día de reposo, ¿sí? El Eterno se los estaba recordando mucho antes de dar las leyes en el monte Sinaí, ¿sí? Y esto, pues de lógico que creó una marca a lo largo del pueblo, ¿cierto? Y por eso podemos ver que Yeshua, como imagen de Dios, pues es la imitación de Dios, ¿cierto? Es aquel que está haciendo todo lo que el Eterno le está ordenando como sombra de él. Por eso en Juan 1:1 podemos ver, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y en 1 Corintios 8:6 también vemos, nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Recordemos que también en Juan 1 nos dice que para Yeshua se creó todo, que por él, para él, fueron hechas todas las cosas. Él es, por decirlo así, el amo y señor de todo lo que nosotros conocemos, que él nos da el permiso o nos da como esa decisión, lo quieres seguir o no lo quieres decir, eso es una cosa muy diferente, pero él ya tiene sus principios, él ya tiene las cosas que él definió y dijo esto no se pueden mover, no se pueden corromper, ¿sí? Lo mismo nos dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces acá vemos que él tiene una autoridad mucho mayor, ¿sí? Él es el dueño de todo lo que nosotros conocemos y hasta de lo que no conocemos, porque hay cosas a nivel invisible o a nivel espiritual, ¿no? Que no llegamos a conocer a cabalidad y que necesitamos realmente
y que las vamos a ver más bien cuando el Eterno nos lleve a su presencia o muy posiblemente Él no las pueda revelar, ¿sí? Eso no está que no pueda hacer, Dios lo puede mostrar y pues es algo que solo Dios lo va a permitir en su debido momento. Por eso en Hebreos 1:1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, de muchas maneras, ¿cuáles maneras? Lo habló desde los profetas, de la creación, a través de eventos, a través de maravillas, lo habló a lo largo de la historia, a través de quienes, de los profetas. Por eso dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Yeshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, recordemos que Yeshua es el mismo Dios, que se nos sale de nuestra comprensión, sí, no es el tema que vamos a estar hablando hoy, si Dios, si Yeshua es Dios o no es, sí, pero acá el mismo autor de Hebreos está diciendo, Él es la misma sustancia del Eterno, Él es la misma gloria, Él es la misma autoridad del Eterno, ¿cierto? Por eso dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible, eso lo dice Colosenses, ¿no? Y en Apocalipsis 1:10 también nos habla acerca de esto. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día del juicio, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que me decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Entonces hay que nos está recordando que Él es el principio, el fin, la Aleph y la Taf, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Él está desde un principio, Él está desde un comienzo, mostrándonos todo, ¿cierto? Y si nosotros somos seguidores de Yeshua, tenemos que ir siendo sanos, fructíferos a nivel de espiritual con el Eterno a nivel de lo que Él nos está diciendo. Por eso nosotros como discípulos debemos abrazar el pacto del Eterno. ¿Cuál es el pacto? Los mismos mandamientos que cumplió Moisés. Por algo dijo Yeshua, por algo Dios decía que era justo, ¿no? Los mismos que cumplió Job, porque Job dice Dios que era hombre perfecto de acuerdo a sus caminos. ¿Cuáles caminos eran los que Job tenía que seguir, cierto? Y todo eso, y si nosotros miramos a lo largo de las escrituras, pues tenemos que mirar hacia qué mandamientos estaban hablando ellos. Incluso desde la época de antes de Abraham se habría de ciertos mandamientos. Por eso dice que cuando durmió Enoc, ¿no? O que, mejor dicho, cuando caminó Enoc con Dios, fue a la presencia de él, ni siquiera tocó la muerte, ¿no? Entonces vemos que él cumplió los mandatos de Dios, siguió el mandato de Dios, que no estaban por escritos, pero sí ya estaban establecidos desde un principio, ¿sí? Y por eso Pablo a Timoteo le escribe de manera muy tajante y le dice en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si la utiliza de manera correcta, ¿cierto? Y en Juan, 1 de Juan 5:3 también nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y acá yo les podría hacer una pregunta, ¿será que Juan
Y esto si nosotros sabemos que las cartas de Juan fueron escritas muchos años después de que Yeshua murió, de que se entregó en la cruz, de que dio todo por nosotros, ¿por qué si dicen o si argumenta que la ley ya fue abolida, que ya no tenemos que guardarla, que ya no tenemos que cumplirla, ¿no? Porque él está diciendo acá que si amamos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos, ¿no? Y lo mismo lo dice Pablo en su carta a los Romanos, en el verso 7, en el capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, o sea, no lo podemos de quitar. Por eso es que incluso, y muchos afirman que Pablo invalidaba la ley, cuando él literalmente lo está diciendo que no. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acá la ley que se estaba refiriendo no era la ley oral, sino la ley escrita. Por eso tenemos que también, les recomiendo que se lean estos capítulos y si los pueden estudiar, mucho mejor porque van a poder entender el contexto de por qué Pablo estaba diciendo todo esto, ¿no? En Romanos 6:1 también nos dice, ¿qué pues diremos? Preservaré, perseveraremos, ya tengo la lengua traba, en el pecado para que la gracia abunde, que dice en ninguna manera. No es como hoy en día que están diciendo a lo largo en varias doctrinas que dicen, no, como pues Yeshua vino, murió, él ya nos perdonó, pues podemos hacer lo que queramos. Tenemos carta blanca para hacer lo que nosotros queramos cuando no. Es así, ¿sí? Y vamos a ver que todo esto nos va a llegar a una conclusión de que realmente pues Yeshua es el Señor del Shabbat y él pues tampoco dijo algo contrario a lo que Dios ya había establecido en sus escrituras, en la Torá, en la ley dada a Moisés, ¿no? En Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Acá está hablando, bajo la ley está hablando de la ley oral, ¿no? No está hablando de mandamientos de hombre, está hablando de la ley oral como tal, porque ya era muy pesada. Y eso por eso les digo, estudien un poco más del contexto, ¿sí? Acerca de la carta a los romanos y gálatas, porque realmente en la gran mayoría no está hablando de la ley dada a Moisés, sino de la ley de hombres, de toda esta ley que se empezó a montar desde incluso desde el tiempo de Babilonia, ¿sí? Dijo, sino bajo la gracia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que dice en ninguna manera. O sea, dice que pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, él está diciendo, ah, no, pues vamos a transgredir porque ya no estábamos bajo la ley, que dice en ninguna manera, refiriéndose a cuál ley, a la ley escrita, ¿sí? Dice, no sabéis que si os sometéis a alguna, perdón, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Porque habla acerca del pecado y lo conecta con la obediencia. ¿La obediencia a qué? Volvemos a los mandamientos escritos, a los mandamientos dados a Moisés, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esclavos de la transgresión a las escrituras, transgresiones a la ley dada a Moisés, ¿sí? Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
¿sí? A ser siervos de la justicia, a ser siervos de los mandamientos, a cumplir los mandamientos, a hacer lo que el Eterno nos está mandando para nosotros poder ser sus discípulos, poder ser esos siervos justos, buenos, fieles que queremos ser a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es justicia? Porque acá me dice, sí, que y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál justicia, cierto? Y esa es la que nos habla en Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. ¿Sí? Sea más claro, no canta un gallo, dicen por ahí, ¿cierto? Un dicho muy dicho acá en Colombia, pero es algo que nosotros tenemos que ver. Incluso lo vemos que Pablo no fue en contra de los mandamientos, Juan no fue en contra de los mandamientos y fue uno de los que vivió casi hasta su vejez, ¿no? Y no fue en contra de lo que Dios ya había establecido en la ley dada a Moisés. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar muy bien lo que dice las escrituras. Entonces, recordemos que la gracia es un don, es un regalo inmerecido, pero eso no quiere decir que ahora vamos a coger y que porque estamos por la gracia, pues ahora podemos hacer de todo eso. Incluso lo dice en Hebreos 10, que si nosotros habiendo conocido, cogemos y nos apartamos de él, es como si pisoteáramos la sangre de Yeshua para salvarnos, para limpiarnos, ¿sí? Y cómo pisoteamos y cómo hacemos que esa sangre no sea válida, que esa sangre no nos limpie o que incluso la queramos desechar, rechazar, porque decimos eso para mí no es, yo puedo hacer lo que quiera porque es que Él me tiene que perdonar, cuando realmente no es así, ¿sí? Por eso en primera de Juan 3:4 nos da la definición de lo que es pecado, ¿sí? Todo este lo hago recorrido, yo sé que la gran mayoría ya conoce esto, pero hay unos que todavía no lo conocen y es bueno dejarlo acá también establecido en este estudio para futuras personas que vayan a verlo, ¿no? Dice en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley dada a Moisés, ¿no? Entonces acá esto incluye que si nosotros transgredimos el día de reposo, el Shabbat, pues también estamos cayendo ¿en qué? En pecado, En ¿sí? desobediencia. Exactamente, en desobediencia, en transgresión a las escrituras. Y eso hace que nosotros realmente no estemos de acuerdo o andando de acuerdo a lo que nosotros decimos ser discípulos de Yeshua, ¿cierto? Si nosotros fuéramos discípulos de Él, pues definitivamente andaríamos de acuerdo a lo que Él enseñó, de acuerdo a lo que Él hizo. Ya más adelante vamos a ver ejemplos de qué fue lo que Él hizo, si realmente Él guardó el Shabbat o no lo guardó, si realmente Él lo transgredió o no lo transgredió, todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante, ¿vale? Y por eso en Juan 3:2 que nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿quién? Nicodemo, un fariseo, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Imagínate un fariseo diciéndole, ¿sí? Tú eres un fariseo, ¿no? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él está afirmando que Dios estaba con él y pues en otras palabras, él es el mismo Dios, ¿no? Que es difícil de nosotros entendernos, pero es así. Por eso en Marcos 2:27, que es el capítulo que hemos venido estudiando desde la clase pasada, ¿sí? Que nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua es Señor del día de reposo, ¿sí?
Y esto realmente lo que estaban acusando a lo largo de todo este capítulo, tanto en Mateo 12 como en Marcos 2, ¿sí? Pues que lo estaban acusando que él estaba transgrediendo. ¿Por qué? Porque sus discípulos no estaban haciendo lo correcto, porque él incluso sanaba en día de reposo, pero realmente lo que él estaba aplicando es este principio que vimos acerca del Picuanefes, acerca de la preservación de la vida. Pero eso no quiere decir que abolió el Shabbat, eso no quiere decir que él transgredió, porque incluso estaba utilizando los mismos principios que fariseos y que rabinos de la misma época de Yeshua, ¿sí? Solo eran ciertas sectas, como los vimos desde un comienzo, ciertas sectas que estaban en contra del pensamiento de Yeshua, y cuando hablamos de sectas es ciertas divisiones acerca del judaísmo o pensamientos que se tenían que diferían con lo que Yeshua estaba enseñando, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es que vemos si realmente Yeshua quería abolir el día de reposo, pues él muy maravillosamente y muy fácil hubiera dicho, está escrito en las escrituras, pero yo os digo que ya no tienen que guardar el día de reposo, ahora van a guardar tal día. Muy fácil, él lo pudo decir, lo vemos con otros textos que le da la interpretación muy correcta, por lo menos al juramento, por lo menos a no matarás, ¿cierto? Dice la escritura, no matarás, pero yo os digo que ¿qué? Que aquel que hiciere enojar a su hermano ese también está cometiendo este pecado, ¿cierto? Entonces, imagínate, él nos está dando un punto mucho mayor, pero él nunca habló del día del reposo, él incluso lo que hizo fue cumplirlo y no tenía que enseñarlo porque a quién le estaba enseñando en ese momento, quiénes eran sus principales oyentes a lo largo de todos los evangelios. Judíos, judíos que desde el principio, desde su nacimiento, se les enseñaba que el día de reposo había que guardarlo y que si no lo guardaban, eso era ir en contra del mismo eterno, en contra de Adonai, en contra de lo que Dios estableció en las escrituras. Y esto lo podemos ver en Lucas 4:16, que nos habla cómo Jesús iba y cumplía el día de reposo continuamente. Era su costumbre, dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y recordemos que para esa época no cualquiera se levantaba a leer en una sinagoga, muy posiblemente ya tenía un cargo de autoridad, era muy reconocido por la autoridad que él tenía, ¿no? Y con esto podemos dar a conclusión de que realmente Él es el Señor, Él es la autoridad del día de reposo, pero Él nunca lo abolió, Él nunca dijo no, sino que Él lo que nos está enseñando es cómo debemos de guardarlo y qué principios debemos de hacer, de acuerdo a lo que Él dice, las mismas escrituras, ¿no? Que eso ya más adelante vamos a ver qué es lo que dice la ley dada a Moisés, qué es lo que Dios instituyó a lo largo de las escrituras que se debía hacer en un día de reposo, ¿sí? Bueno, eso con esto terminaríamos esta parte acerca del día de reposo de Yeshua como el Señor del día de reposo. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario más. Aquí es el momento para que digan si están de acuerdo con Juliet o no. Claro, ¿Qué, también qué pueden piensan? estar Porque, objetando. porque hay demasiadas opiniones a favor y en contra, ¿eh? Hay quien dice que ya no es necesario guardarlo, hay quien dice que que se puede hacer tal o cual cosa. No vamos a entrar en polémicas, pero si hay alguien que quiera expresar alguna idea que tiene, es el momento. Ninguna, estoy de acuerdo con Juliet. Yo creo Buenas que noches. más que estar de acuerdo con Juliet, obviamente estamos de acuerdo porque está enseñándonos la palabra, pero pues estamos de acuerdo con el Eterno porque fue el que dio la instrucción. Igual sí, como lo dijo Rafa, hay muchas, por lo menos han sacado este texto de contexto.
Y han dicho que como Yeshua es nuestro reposo, pues ahora podemos guardar cualquier día de la semana, ¿sí? Esa es otra objeción que vamos a manejar más adelante, pero también la vamos a ver, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar con el siguiente tema, ¿sí? Ya no sé ni en cuál punto vamos, creo que vamos como en el cuarto de los que yo les dicté al comienzo, ¿sí? Y esto es donde vamos a ver el día de reposo a nivel histórico. ¿Qué fue con lo que pasó con el día de reposo? ¿Por qué o cuándo se llegó el cambio? ¿Qué fue lo que se sucedió para que ya dijéramos que no teníamos que cumplirlo y teníamos que guardar, era el domingo, ¿sí? ¿O qué pasó si los primeros creyentes en Yeshua, es decir, del siglo primero y siglo II, ellos guardaban el Shabbat, guardaban el día de reposo o hacían otra cosa? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿listo? Y para eso vamos a recordar el texto que estamos viendo acerca del día de reposo. Y esto también como para que no lo memoricemos, si es que llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 28 al 11? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno, tu Dios. Acá nos está aclarando qué día es, ¿cierto? El séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿sí? Lo bendijo. También eso lo dice en Génesis, dice que lo bendijo y lo santificó, ¿no? Lo apartó. Entonces, esto es algo que nosotros siempre debemos de recordar, que es un mandato que el Eterno nos dice. Y este es el cuarto mandamiento que casi siempre a lo largo se ha perdido y es como que pasara por nulo, ¿cierto? Casi todo el mundo dice, debemos de guardar los 10 mandamientos. Los 9 decimos son y tiene que cumplirse tajantemente, ¿cierto? Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, empezamos a sacar muchas excusas y muchas objeciones que ya vamos a ver. E incluso ya tengo como 8 objeciones acerca de esto, ¿no? De cómo debemos de guardarlo, imagínense. Y eso de contar algunas, las más importantes. Entonces, vamos a ver como evidencia que Yeshua y los discípulos también guardaban el Shabbat. Esto lo vamos a pasar muy por encima porque estos versos también los vamos a ver más adelante en el punto donde vemos que Yeshua y sus discípulos guardaron el día de reposo, ¿sí? Estos los vamos a dejar ahí como al tantico, ¿sí? Porque esos ya los vamos a ver más adelante. En Mateo 11:29 nos habla que Yeshua dice que si guardamos sus mandatos y los seguimos a Él, si seguimos lo que Él nos enseñó, pues su yugo va a ser fácil, su carga va a ser ligera y podemos encontrar incluso reposo para nuestras almas, ¿no? Vamos a ver a lo largo, incluso en Lucas 4:31, que dice que en Capernaum, en la ciudad de Galilea, era cuando Yeshua entró y enseñó en un día de reposo, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertos eventos y hay ciertas cosas que él cumplió a lo largo del día de reposo, ¿sí? Lo vamos a ver que también los discípulos lo hicieron, ¿sí? En diferentes ocasiones, por lo menos en Hechos 13:5, nos dice que en Salamina proclamaban la palabra del Señor nuestro Dios en las sinagogas. Y recordemos que para ese tiempo no se enseñaban todos los días en la sinagoga. Había un día específico que era el día de reposo, era el Shabbat. ¿Por qué? Porque el resto de semana era laborable. Eran días donde la gente pues tenía sus propias
ocupaciones, ¿sí? Esto, como les dije, los vamos a ver incluso más adelante. Los puse acá otra vez, pero estos los vamos a ver más adelante, ¿vale? Para no estar dando lo mismo doble vez, ¿listo? Entonces nos vamos a ir a Mateo 5:17 a recordar que realmente Yeshua no abolió las escrituras y esto con palabras de Yeshua. En Mateo 5 recordemos que empieza el sermón del monte, ¿no? Donde Yeshua nos enseña ciertas cosas. Vamos a ver que estas letras que están ahí en rojo son que ya cambié de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, ¿sí? Para que ustedes, si ustedes lo quieren anotar en sus escrituras, para que tengan, digamos, como base y después lo puedan mirar, ¿sí? Porque no es el caso de mirar este o estudiar este punto a detalle, ¿vale? Dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar, solo que dice la Reina Valera, no he venido para abrogar, sí, la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para que se ponga en práctica, ¿sí? O no me acuerdo qué dice ahí, creo que es para cumplir, ¿cierto? Lo que dice. Entonces ahí recordemos que abrogar lo que realmente quiere decir es cancelar o anular. Es lo que está diciendo, yo no he venido a quitar los mandamientos, yo no he venido a abrogarlos, antes vine ¿qué? A cumplirlos, a hacer que se cumplan, ¿sí? Por eso dice en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando habla de una J, está hablando de la letra Yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ¿sí? Y cuando hablamos de la tilde, está hablando de los punticos, que realmente se les llama como nikud, o bueno, creo que tienen otro nombre. Los que saben más acá de hebreo me podrán decir o corregir, ¿sí? Pero son esos punticos o los punticos que se le ponen para colocarles las vocales y saber cómo se pronuncia correctamente cierta palabra. Porque recordemos que a lo largo del alefato hebreo son solo consonantes, más no tienen vocales y por eso pues sería muy difícil saber de qué está hablando, porque con cualquier vocal se cambia, realmente se puede cambiar el término, ¿no? Dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Sí, cuando hablamos de que quebrante es que desobedezca, que no los cumpla, que no los lleve a cabo. Y cuando habla de pequeños, está hablando que no está cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Cualquier mandamiento, por muy pequeño que sea, así sea el de la tzitzit, así sea el de no chismear, así sea el de no codiciar, cualquier mandamiento que para nosotros se nos parezca fácil o pequeño, cuando realmente no hay ningún mandamiento pequeño, ¿sí? No hay ningún mandamiento así tan fácil que digamos, a algunos se nos hace más fácil unos que a otros, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir que sea así. Y cuando habla que así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Ahí realmente lo que dice es nulo o necio, va a ser llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que el Eterno va a dejar entrar en el reino de los cielos a alguien que esté desobedeciendo y esté en contra de lo que él mismo estableció o enseñó. No, y eso lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 22 y 23, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que ninguno de los que vaya en contra de sus escrituras, en contra de lo que él estableció, va a poder entrar al reino de los cielos. Por eso ese va a ser llamado pequeño, o sea, yo creo que ni se va a nombrar en el reino de los cielos. Pero si aquel, y si ustedes siguen leyendo, aquel que los enseñe y aquel que los transmite, ese será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, por lo menos vas a tener la entrada y sabes que vas a tener la entrada segura si
practicas y enseñas cada uno de los mandamientos que están escritos a lo largo de la ley dada a Moisés, ¿sí? Entonces, este en los pasajes realmente nos demuestra que Yeshua no abolió, no quitó, y él perfectamente hubiera podido acá decir, no, yo cuando muera voy a quitar, voy a abolir los mandamientos, ya no tienen que seguirlos, ahora van a seguir lo que yo les voy a decir, ¿sí? Muy posiblemente lo hubiera podido decir, pero imagínate él diciéndole a todos sus oyentes que la mayoría, la gran mayoría, el 99.9% de todos eran judíos. ¿Qué hubiera pasado si Yeshua hubiera hablado y hubiera dicho yo estoy en contra de la ley dada a Moisés? Lo hubieran sacado a pedreada, ya ni siquiera hubiera cumplido lo que dicen las escrituras, que él tenía que ser perfecto, ¿cierto? Y cumplir a cabalidad todas las escrituras. Entonces, uno de los textos que es muy mal interpretado es este, Primera de Corintios 16:1, ¿sí? Incluso este creo que lo vamos a tocar también en las objeciones un poco, donde dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardarlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Sí? Y si vemos, están tergiversando este verso 2 que cada día de las semanas, cada primer día de la semana, ¿sí? Este lo tergiversan diciendo, ah, pues como cada primer día se recogían las ofrendas, pues era donde se reunían cada semana para hacer esto, cuando realmente se está hablando de que esto era con el objetivo de ahorrar o de hacer como, no sé si ustedes lo han hecho en las diferentes comunidades, se recoge cierta plata o cierto donativo para un evento en especial, para una preparación anticipada de algo que se va a hacer posteriormente, ¿cierto? Y pues eso era lo que estaba haciendo. Recordemos que en Shabbat ellos no podían hacer nada de esto, o bueno, eso lo vamos a ver, que no se podía manejar dinero, no se podía hacer nada de estas actividades. Por eso les dice que el primer día de la semana. Ya cuando todo haya esto, cuando ya hayan terminado el día de reposo, pues lo pueden hacer. Pero si nosotros miramos en diferentes versiones de las escrituras, vamos a ver que no dice cada primer día de la semana, sino que dice cada primer sábado. ¿Sí? Está disponiendo cada vez que se reúnan, van a llevar ese donativo preparado para X ocasión, ¿sí? Y lo dice en la Biblia del Oso, ustedes lo pueden buscar, ¿sí? Dice en 1 Corintios 16:2, cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para cuando yo llegare, no hagan entonces colectas, ya para que ya todo esté preparado y dispuesto para cuando Pablo pasara. Sí, también lo vemos en la otra versión que es Yuneman, bueno, no sé cómo se lee, ya ustedes lo pueden leer. También dicen, cada sábado, cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le parecéis para que no, cuando yo venga, entonces las colectas se hagan, ¿sí? Y acá ustedes lo pueden ver también en el Strong, ¿sí? O en esta página de logos, calogos.com, ustedes pueden entrar y ver este pasaje y también dice, según uno es sábado, cada uno de ustedes, asimismo poniendo aparte, atesorando algo, sí, ahí ya ustedes pueden ver cada palabra y acá incluso también nos refiere que es un sábado. No está hablando del primer día de la semana o lo que hoy en día conocemos como el domingo.
¿sí? Entonces, por eso necesitamos que estudiar más a fondo las escrituras, conocer, no pegarnos a una sola versión, sino conocer diferentes versiones. ¿Para qué? Para que no nos engañen o para que no nos creamos en diferentes doctrinas que realmente van en contra de las escrituras, ¿sí? Por eso dice en 1 Corintios 16:3, ya nos sigue diciendo, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, perdón, lo que Pablo realmente está enseñando es que, ¿qué? Preparen ese donativo, guarden esa plata que ustedes están disponiendo para ayudar a aquella gente que necesita o es necesitada en Jerusalén, ¿sí? Ese donativo, lo que nosotros conocemos como la sedacá, como la limosna, muy mal llamada en nuestro jurgo, ¿cierto? Cultural, la limosna, que realmente es algo no tan bueno, pero es esa ayuda al necesitado, esa ayuda, o muy posible, era también para alguna festividad como lo era Pentecostés o alguna otra en el camino, que ya por eso necesitamos ver que el contexto del texto para saber si está hablando de alguna festividad, ¿sí? Otro pasaje que se malinterpreta es lo que se habla o lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas en Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sí? Fue añadida a causa de los transgresores, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Sí? Y acá realmente cuando nos hace esa pregunta, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Será que la ley es contraria a lo que Dios dijo? ¿O porque Yeshua vino, pues ya no tenemos que cumplirla y podemos hacer lo que queramos? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que quiere decir es que ellos se estaban metidos en un sistema religioso, como lo era el fariseísmo, los saduceos y todo esto, tenían diferentes creencias que iban muchas veces en contra de las escrituras. Lo vemos acá por lo menos en Mateo 15, sí, lo vemos con esto de los lavamientos de mano, enfocando que debían hacerlo más que cuidar ciertas otras costumbres. Lo vemos en Mateo 23, cuando habla de que ellos decían que no tenían que honrar a padre y madre, es decir, que ya ellos al llevar una ofrenda al templo y decir esto es de acuerdo al mandamiento de honrar a padre y madre, ellos ya estaban cumpliendo este mandamiento, cuando realmente no es así. El cumplir el mandamiento de honrar y padre y madre, ¿con quién debemos de hacerlo? Con los papás y las mamás, ¿cierto? Con aquellos a los cuales nosotros fuimos designados como familia, ¿no? Y no ir porque yo ya doy ofrenda, pues mi mamá que se muera de hambre o mi papá que eso si no tiene que ir al médico, pues yo no puedo llevarlo, yo ya cumplí con mi ofrenda. Por eso Yeshua les dice muy claro ahí en Mateo 23, ustedes están dejando de cumplir el mandamiento por cumplir leyes, tradiciones de hombres, ¿sí? Mandamientos que se les enseñó a los hombres. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Realmente qué fue lo que Yeshua estaba enseñando y contra qué era lo que él estaba en contra, si era realmente contra la ley dada a Moisés o realmente estaba en contra de esos mandamientos que habían levantado los rabinos, los sacerdotes, los saduceos, bueno, toda esta clase de doctrina que se había levantado allí. Por eso, si nosotros estamos en X comunidad, debemos revisar si realmente lo que están enseñando va de acuerdo a las escrituras, va de acuerdo a lo que Dios dice de Génesis a Apocalipsis,
del primer versículo al último versículo y no quitando un versículo o añadiéndole un versículo, sino que sea tal cual y no se contradiga, ¿sí? Por eso y sigue en 1 Corintios 4:6 que nos dice, Pablo también hablándonos, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué era lo que estaba escrito? La ley dada a Moisés. No estaba hablando de la ley oral, del Talmud, de todas estas cosas que los rabinos en su mayoría enseñan, que es contrario a las escrituras. Por eso debemos evidenciar todo lo que él nos está enseñando. Y sigue diciendo, no sea que por causa de uno os emanezcáis unos contra otros, porque algo que empieza a hacer es que tú cumpliendo ciertos mandamientos de hombre, o sea, tal liturgia, tú ya te creas muy santo y te creas con el derecho de juzgar al que está al lado y decirle, ay, es que yo como pongo el mantel blanco todos los días de reposo, como yo pongo las velas, como yo hago esto o hago lo otro, yo estoy haciendo lo correcto. ¿Y tú cómo es posible que no estés haciendo eso? ¿Ves qué tienes que hacer? Estás empezando a qué? A juzgar y a vanagloriarte por algo que realmente no te corresponde o no nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿cierto? Por eso dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito, más de lo que Dios dijo, más de lo que Dios enseñó a lo largo de la ley dada a Moisés, de los profetas, incluso de lo que el mismo Yeshua nos dijo, ¿no? No debemos pasar, por eso debemos de estudiar de pasta a pasta las escrituras, no estar, como yo les he dicho en otras clases, estar como aquel novio que dice, esto me conviene, esto no me conviene, esto le sigo, esto no le sigo, y estar con la florecita, ¿cierto? Y decir, ay, no, es que Sofonías habla muy duro, no, 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 esto lo dejo por allá aparte y eso es para otra persona. Yo me quedo con Salmos porque es muy bonito, porque es muy bello, ¿cierto? Y dejo de estudiar otras cosas que realmente convienen para mi vida. O no estudio Maglaquías porque es que me habla de las ofrendas. Prefiero estudiar Oseas porque me muestra el amor de Dios de una manera muy tangible, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de saber que toda la escritura fue dada para nuestra exhortación, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que el Eterno está diciendo, ¿cierto? Entonces, no es bueno decir que la ley fue dada por la transgresión, por el pecado. Más bien la ley fue dada para que viéramos el pecado que hay en nosotros y supiéramos que no es fácil en nosotros poder llegar a cumplir o no vamos a ser salvos solo por nuestras obras, sino que realmente necesitamos de un mediador. ¿Para qué? Para ser salvos. Necesitamos de aquel que es perfecto, que cumplió todo, ¿sí? De acuerdo a las escrituras, ¿sí? Por eso debemos de recordar que el Shabbat realmente no está establecido, volvemos al mismo punto, no está establecido para el perdón de los pecados. Hay otros mandamientos que fueron establecidos para eso, como los holocaustos, como el día de Yom Kippur, ¿sí? Que fue establecidos para el perdón de pecados, pero realmente el día de reposo no fue para eso. Fue para nuestro deleite, fue para que pudiéramos estar mucho más en la presencia del Eterno y es algo que nosotros debemos de evidenciar, ¿sí? Entonces acá es donde vamos a ver, y ya más adelante vamos a ver que Yeshua y los discípulos realmente guardaron el día de reposo, incluso fueron muy firmes en eso. Entonces, ¿quién fue el que cambió el día de reposo? ¿Quién fue el que cambió el calendario? ¿Quién fue el que dijo, ya no van a seguir el sábado, sino ahora lo van a hacer otro día? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿sí? ¿Vas a decir algo, Oscar? No, 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 estaba recordando precisamente que fue a principios, creo que del siglo IV con Constantino, ¿no? Pero bueno, yo Ujú. creo que lo vas a abordar mejor,
Adelante, Juliet, gracias. Sí, sí, tranquilo que eso vamos a ir paso por paso, incluso Sí. vamos a ver otros historiadores que también hablaron acerca de esto. ¿Listo? Entonces, realmente no hay comentarista, no hay estudioso de las escrituras que diga que a lo largo de los 66 libros que tenemos en nuestras manos, como lo es la Biblia, ¿sí? Diga que se ha abolido el día séptimo, que ya no toca guardar el día séptimo como día de reposo, sino que ahora lo podemos hacer cualquier otro día o lo podemos hacer el primer día de la semana. Les dejo de tarea, si ustedes creen que realmente no debemos guardarlo, el día séptimo, les dejo de tarea, busquen a lo largo de los 66 libros si en algún momento alguien dijo acerca del día de reposo, no debe guardarlo tal día, sino este día en específico, ¿no? Esto es algo que debemos de también mirar. Por eso en Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si el Eterno hubiera querido cambiar el día de reposo, él muy bien lo hubiera podido dar a conocer a los profetas y haberles dicho, mire, estamos haciendo lo incorrecto, es este día el que debemos de guardarlo, ¿sí? Pero a lo largo de las escrituras realmente vemos que no ha pasado eso. Pero sí tenemos un texto en Daniel 7 que nos habla que realmente va a llegar y va a llegar un sistema religioso o un tipo de sistema, una bestia muy fea, muy horrenda, que tenía 10 cuernos, de los cuales 3 cuernos se le caían, y iba a salir un cuerno muy pequeño que iba a hablar grandes cosas, ¿cierto? Que dice que iba a cambiar la ley y las festividades. Eso lo pueden ver en Daniel 7, todo Daniel 7 para los que no lo han estudiado. Estoy dando la referencia porque no lo tengo en el estudio. ¿Listo? Bueno, entonces, y acá es donde vamos a ver quién es tu autoridad, Dios o X denominación, ¿sí? Por no hablar de un sistema religioso en específico, ¿vale? También por respeto y por no estar diciendo cosas que no debemos decir. Entonces, vamos a ver a lo largo de de acá de este estudio, vamos a empezar ya un poco más a nivel histórico, no tanto escritura, ¿sí? Y ya un poco más a nivel histórico. Vamos a ver que hay una evidencia en el catequismo, ¿sí? De la Iglesia Católica, incluso para los que quieran les puedo pasar el link de este catequismo que habla que Yeshua en ningún momento enseñó que se debía cambiar, o incluso ahí mismo dice que el día del reposo es el sábado. O sea, es hasta curioso que ellos mismos lo digan. Y se los puedo, no sé, creo que lo tengo acá. Un momento si me abre. Sí, sí me abrió, sí me cargo. Entonces lo podemos ver acá, ¿sí? Entonces, si vemos, esta es la página, esa es donde habla acerca de este catequismo y dice por lo menos el día del sábado. Dice, el tercer mandamiento del decálogo, aunque es realmente el 4, proclama la santidad del sábado. El día séptimo sería día de descanso completo consagrado al Señor. También lo dice en la siguiente sección, dice, la escritura hace a este propósito memoria de la creación, lo que hemos visto, o sea, ellos no están en desacuerdo antes, lo afirman, ¿sí? Si vemos más adelante, dice, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de la creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Entonces, si vemos, está hablando de que el Eterno lo hizo, de que el Eterno lo estableció y que el sábado está establecido, sino que debemos ver que a lo largo de esto, ya después ustedes lo pueden buscar, se los voy a poner en el
grupo para que ustedes lo tengan. Se los voy a poner acá en el chat de lo que venimos hablando el día de hoy. Ahí se los pongo para el que lo quiera leer o lo que tenga presente. ¿Listo? Porque pues leerlo sí es mucho lo que vamos a leer. Entonces, si vemos, ahí ya nos está hablando acerca de esto, ¿sí? Y vemos que el cuarto mandamiento realmente lo cambió por el domingo. ¿Quién es? La Iglesia Católica en general. Recordemos que la Iglesia Católica viene después de Constantino, se estableció mucho más, ¿no? Que ya ahorita lo vamos a ver un poquito más acerca de esto, ¿sí? Y pues ellos lo que quisieron pasar que por alto cambiar la ley, cambiar las festividades, decir, así como lo dijo Jeroboam, ¿no? El primer rey de la casa de Israel, venga, ustedes ya no tienen que ir a Jerusalén a guardar estas festividades, ahora yo les digo y les pongo estos dos becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y ustedes pueden hacer y celebrar las festividades acá, no tienen que irse a Jerusalén, se puede decir que fue el primero en decir no debemos ir a judaizar, ¿no? Se puede decir a nivel contexto, aunque nunca lo dijo, ¿no? Entonces, si vemos algo que dice el catequismo católico para decir que se cambió el día sábado para el día domingo, esta objeción la vamos a estudiar más adelante, solo la cito, ¿listo? Para que tengamos en cuenta, ¿vale? Y lo vamos a estudiar un poquito a fondo. ¿Qué dice? Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, y ahí da las citas. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, o sea, el primer día de la semana, dice que se sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurando con la resurrección de Cristo. ¿Y realmente tenemos 8 días en la semana? Pregunta al azar de acuerdo a lo que está diciendo el texto, ¿no? Sigue diciendo, para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Si vemos, le cambiaron la definición, el día del Señor por el día de ¿qué? De reposo, ¿sí? Ya no le dicen día de reposo, sino le dicen el día del Señor. Le cambiaron la definición al día de reposo, poniéndolo de acuerdo a lo que ellos pensaban, ¿sí? Entonces, imagínate esto. Y sigue diciendo más adelante en la apología de San Justiniano, también nos habla acerca de eso. Dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó entre los muertos. O sea, ya ustedes pueden examinar mucho mejor esto, pues realmente sabemos que está fuera de contexto, porque realmente, cómo es que Yeshua está sacando la materia, es decir, el pecado de nosotros, para hacerlo y cumplirlo en el primer día. Si esto hubiera pasado, realmente no se hubieran cumplido varias profecías a lo largo del Antiguo Testamento, que eso, como les dije, lo vamos a estudiar con esta objeción de decir que como Yeshua resucitó el primer día de la semana, pues por eso es que debemos de santificar el domingo y no el sábado, ¿no? Esto lo citamos en Daniel 7:24, donde nos habla de que se iba a cambiar la ley y las festividades, ¿sí? Pensé que no lo tenía, pero bueno, acá está, dice en Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Acá cuando habla de tiempos, está hablando de citas, está hablando de las festividades del Eterno, ¿sí? Ahí está la palabra Moadín. Ya después el que quiera mirarlo en el Strong, les invito a que estudien un poquito el Strong. Para los que no lo conocen, ustedes lo pueden encontrar en varias Biblias que tiene con los números Strong, o hay un diccionario también en físico que lo venden con los números Strong y ustedes pueden revisar cada una de estas palabras, ¿sí? Que dice pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley está hablando acerca de la ley dada a Moisés, no la ley oral. ¿Listo? Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Entonces, para la época de Yeshua, ¿y ustedes creen que si realmente estuviera pasado y los discípulos hubieran dicho, no, pues es que como Yeshua resucitó el primer día, ahora vamos a guardar el primer día? Pero ¿en qué momento ellos guardaban el día de reposo? ¿En qué momento guardaban el Shabbat? ¿Sería un domingo? ¿Sería el día séptimo? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de acá, porque ya vamos a ver no solo a nivel bíblico, sino a nivel de historiadores, qué es lo que dicen acerca de aquellos que seguían a Yeshua y que decían si ellos guardaban o no guardaban el día de reposo y qué día lo estaban guardando, ¿sí? Eso es algo que podemos evidenciar. En otro libro que se llama del concilio, el Catequismo del Concilio de Tridente, ¿sí? Ahí ya ustedes lo pueden mirar después. Dice, agrado a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día sábado por el día domingo. ¿A qué iglesia se le ocurrió cambiar esto? Pues a la iglesia católica, ¿sí? A nivel histórico ustedes lo pueden buscar y eso está, solo la iglesia católica fue la que hizo este cambio, ¿sí? En otro libro que habla acerca de la historia de los concilios, ¿sí? Que es del reverendo Charles Helfer, bueno, no sé cómo se le dice ese apellido, dice, habla acerca del concilio de la Odisea en el 364 después de Cristo. Dice, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en el día sábado. Ociosos, ¿no? No haciendo cosas laborales o cosas que lleven a llevar moneda o trabajar, ¿no? Sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Ya no habla del día de reposo. Si vemos el término cambió, ¿sí? Entonces, por eso podemos diferenciar. El día del Señor es que se habla comúnmente del domingo. El día de reposo se le conoce comúnmente al día séptimo, el cual se guarda a lo largo de las escrituras, o lo que se dice como el sábado judío también, ¿sí? Dice, como cristianos hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Algo que realmente pues era muy de esa época, ¿no? El que no cumplía lo que ellos decían, pues realmente lo podían sacar. Lo que anteriormente se les decía a los de la iglesia, ¿no? No sé si ustedes estuvieran en la época de los abuelitos, decían, si usted no está de acuerdo con la iglesia, usted va a dejar de ser de la iglesia. Y eso era ser negado a nivel sociedad y no podía cumplir X o no tenía entrada a ciertos lugares, ¿no? Porque la iglesia era la que dirigía las escuelas, los hospitales, todo esto, y al no ser y al rechazar la iglesia, pues estaba rechazando la sociedad misma, por así decirlo, ¿sí? En varios aspectos, antiguamente pasó eso. Entonces, si nosotros miramos realmente qué es el término de judaizar, ¿sí? Y dice, es tomar tradiciones de los ancianos y ponerlas en el mismo lugar que la ley dada a Moisés y los profetas. También se conoce como la halajá o las takanot, que son conocidos como el conjunto de leyes que son añadidos a la ley de Dios.
¿sí? Imagínense, o sea, eso es judaizar, poner un mandamiento que no está en las escrituras por encima de lo que Dios estableció o al mismo nivel y decir esto lo ordenó Dios. Y esto pasa muy comúnmente a lo largo de la doctrina, incluso protestante, porque ¿qué dicen? Les vengo a hablar palabra de Dios y Dios dice lo siguiente, ¿cierto? Den su casa porque es que va a ser de bendición y Dios le va a dar 4 casas más. ¿Será que Dios realmente está diciendo eso? Ahí les dejo la curiosidad, ¿cierto? Y hay muchos que dicen eso. Dios me dijo tal cosa, tal esto, tal lo otro. Pero si nosotros lo miramos a lo largo de las escrituras, ¿será que sí? ¿Será que sí lo dijo Dios? ¿Será que no lo dijo Dios? Bueno, ahí es donde nosotros debemos de revisar si realmente eso lo dijo Dios, ¿no? Hay otro que es un comentario acerca del Salmo 91, publicado por Migne, ¿sí? Que dice, el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Cristo, declaró, o sea, este está citando a otra persona, todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, ¿sí? Las hemos transferido para el día del Señor. Sí, o sea, ya no guarden el sábado judío, sino ahora lo tienen que hacer un domingo. Pero realmente no se pasaron tal cual, porque hoy realmente se celebra el día domingo como si fuera un día de reposo tal cual. Realmente no, ¿cierto? Después lo vemos también en otro, en este libro que se llama The Convert Catholic, bueno, la doctrina católica, yo del inglés soy más mala, pero ahí tienen, acá tienen el libro, ya después ustedes les puedo pasar el PDF de toda la presentación, me la piden porque yo soy muy olvidadiza, me recuerdan, y yo cuando terminemos todo el estudio del día de reposo, les puedo mandar toda la presentación y ya ustedes con calma lo pueden ir revisando o en el video ya ustedes lo pausan y lo pueden revisar, ¿sí? Dice y se pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Y la respuesta dice, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos quién tiene más autoridad, ¿cierto? Hay otro libro que habla de la mirada al catolicismo, ¿sí? Que dice, la Iglesia Católica por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su conmisión divina, cambió el día sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta el día reconocido como el hijo de la Iglesia Católica y como el esposo del Espíritu Santo. Si una palabra de protesta del mundo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Muy curioso, ¿no? Que los mismos que dicen ser protestantes, guardar lo que dicen las escrituras, siguen el mismo principio de la Iglesia Católica, o bueno, algo que nosotros también hacíamos por desconocimiento, ¿cierto? Por no conocer lo que decía. También hay otro libro que habla acerca de esto, que es The Fight of Our Fathers, bueno, del padre, está hablando de los padres de la iglesia, que dice, usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. O sea, un libro que habla y ratifica que lo que se debe seguir es el sábado en vez del domingo, ¿no? Todos estos se los doy como a nivel de que ustedes lo tengan, ya ustedes lo pueden investigar, averiguar, porque todas estas fuentes son de qué dice o qué se ha dicho a nivel histórico acerca de la observancia del domingo o del sábado.
Dice en otro libro, en las cuestiones del catolicismo, dice, la iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina o infalible que le fuera concedida por su fundador Jesucristo. O sea, Jesucristo fundó la Iglesia Católica, según ellos. Dice el protestante, al indicar que la Biblia es única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, es decir, coherentes con lo que realmente está hablando, ¿sí? Es decir, dicen que la Biblia es la palabra, es la doctrina, son los únicos que realmente guardan el sábado, ¿no? Otro, Sócrates, habla en la historia eclesiástica, lo vemos que dice Constantinopla, siglo V, dice, la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúne en sábado, así como en el primer día de la semana, costumbre tal que nunca es observada en Roma o en Alejandría. Acá ya empezamos a ver a nivel histórico que había comunidades todavía, por lo menos acá habla del siglo V, donde todavía se estaba guardando el día de reposo y se estaba cumpliendo, ¿sí? Que había otros lugares donde no. Lo vemos también en otro libro acerca de la Fundación para Santificar la Iglesia. Dice, además en otro lugar se cita, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstienen además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Había esa dualidad, ¿sí? En decir, unos estamos de acuerdo al sábado, otros estamos de acuerdo al domingo, y si no guardan el domingo, tienen ciertas represalias, donde realmente hasta los líderes, los reyes o los dirigentes de aquella época apoyaban también el seguir el primer día, y por eso llegó a tal punto de decir que si no lo hacen, pues están cayendo en pecado, ¿no? También en el libro de Antigüedades de la Iglesia Cristiana dice, los antiguos cristianos fueron muy cuidadosos en la observancia del sábado o del séptimo día. Está claro que todas las iglesias orientales y la mayoría del mundo observan el sábado como un festival. Atanasio, de igual manera, nos dice que ellos conmemoraban asambleas religiosas en el sábado, no porque ellos estuvieran infectados con el judaísmo, sino que adoraban a Jesús, el Señor del sábado. Eran coherentes con lo que el mismo Yeshua estaba enseñando, ¿no? Y dice, Epifanio dice lo mismo. Otro en el Codex Justinianos nos dice, y acá nos habla acerca de ese edicto de Constantino, donde declaró que ahora ya no se tenía que guardar el día de reposo el sábado, sino el domingo como el día del Señor. Dice, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue, perdón, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Si vemos acá, ya Constantino está declarando que se tiene que venerar es el día del sol. Y en el diccionario enciclopédico hispanoamericano también nos dice acerca del domingo. Dice, el emperador Constantino en el año 321
Fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior, del año 425, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Es decir, se implementaron los mismos. Nadie trabaja un domingo. Todos deben descansar un domingo. Todos deben de buscar el Señor un domingo, de acuerdo a lo que estaba para esa época, ¿sí? En otro, donde habla acerca de la iglesia siríaca y acerca de los padres, dice, ellos desprecian a nuestro Dios Sol. ¿Acaso no instituyó Zoroaster, el santo fundador de nuestras creencias divinas, el domingo hace 1000 años en honor al sol y suplantó el sábado del Antiguo Testamento? Sin embargo, estos cristianos tienen servicios divinos en sábado. O sea, está acá este libro está apoyando que todavía había gente que estaba guardando el sábado en los primeros siglos, ¿no? A pesar de que ya había sido impuesto o a pesar de que ya lo habían querido cambiar hace tiempo atrás, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos todo esto que estaba pasando y damos una mirada acerca de Constantino y lo que él creía, recordemos que él adoraba una triada que era Júpiter, Marte y Apolo, ¿cierto? Que también a su vez adoraba lo que era el culto hacia los astros, las estrellas, la luna y el sol, si no estoy mal, era lo que él más adoraba, ¿no? Hasta que más tarde, según eso, según, porque no podemos estar seguros, tuvo una visión donde, gracias a esa visión, según él, se convirtió al cristianismo y por eso fue que incluso para esa época, pues fue algo que Dios también permitió para que digamos, se dejara de hacer tantas persecuciones hacia aquellos que guardaban todos estos mandamientos acerca de la ley judaica, como le dicen ellos, y acerca de Yeshua, ¿sí? Es decir, aquellos que seguían de acuerdo a lo que dice las escrituras y no de acuerdo a lo que instituía el imperio o Constantino, ¿sí? Y pues por eso desde esa época pues se acabó esa represalia que había contra aquellos que creían en el Eterno, en Yeshua, y que guardaban, digamos, los mandamientos. Hay varios comentaristas o historiadores a lo largo de los siglos que han dicho que realmente que Constantino no se convirtió realmente, sino que lo hizo más en apariencia eh, de política, así como hoy en día muchos dicen y venden cosas por política, dicen vamos a hacer esto, pero cuando llegan al mando no cumplen nada, ¿cierto? Muy parecido pasó con Constantino, porque si realmente él se hubiera convertido, no hubiera seguido haciendo cultos al sol invictos, al sol, ¿sí? Y muchas otras cosas que hizo a lo largo de su vida. Y ellos lo dicen debido a que él se bautizó hasta que estuvo en el lecho de su muerte, aunque eso era algo muy común para su época que hicieran el bautismo en su lecho de muerte como para irse santificados, ¿no? Algo que muy posiblemente se creía en esa época. Bueno, y también Constantino continuó a pesar de que estaba diciendo que creía en el Eterno, aunque habla a lo largo de lo que leí, se habla que realmente él veneró, guardó o cumplió
con el decir que era cristiano y andó de acuerdo a eso, pero también era muy liberal, es decir, apoyaba también otras denominaciones, otras creencias, otras religiones, ¿sí? Que adoraban al sol invictos, ¿sí? Y pues por eso también incluso se hizo esa mezcla de que el 25 de diciembre se celebrara el cumpleaños de Yeshua, por así decirlo, con también con lo que se celebraba para ese tiempo que era el solsticio, que era representación también y adoración al día del sol, ¿no? O adoración al sol. Entonces, acá siempre vamos a ver y que el domingo también es adoración al sol y eso lo ha tenido a lo largo de la historia varios imperios, varias culturas que adoran es al sol y no adoran realmente al Dios eterno y eso lo podemos ver, ¿sí? Ellos ya empezaban a dedicar y desde este tiempo ya se empezaba a ver ese cambio de decir, no, ahora tienen que guardar el domingo, tienen que dejar el sábado, y se empezó a hacer una división, ¿sí? Y realmente aquellos que estaban en contra del imperio, aquellos que no guardaban o aquellos que querían guardar el sábado y seguirlo, pues ya se empezó a ver como que eran en contra del imperio. Ya los llamaban incluso judaizantes cuando muy posiblemente ni entendían o hacían muchas de las cosas que los judíos hacían y por eso pues también empezaron las persecuciones o lo que se conoce como las cruzadas y otras cosas que hubieran después, años más adelante o después de lo que Constantino hizo, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de ver, y aunque Constantino apoyaba muy bien el cristianismo, muy bien todo esto, también pues era muy liberal y permitía muchas cosas, ¿sí? A lo largo de esto, ¿sí? Otro historiador acerca de la iglesia cristiana, Sócrates, ofrece una opinión muy significativa. Lo que nos dice acá en su libro, ¿sí? De la historia eclesiástica, nos dice, porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, la cena del Señor, el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con la tradición antigua, han cesado de hacerlo así. O sea, está diciendo que ya para esta época estaba empezando a haber una división muy notoria a lo largo de las creencias. Dice, los egipcios que viven cerca de Alejandría y los habitantes de Tebas tienen sus asambleas religiosas en sábado. Incluso en Egipto también estaban haciendo esto. Vamos a ver en varios siglos donde se estaba cumpliendo, donde se llevaba a cabo o se guardaba el día de reposo, ¿sí? En el primer siglo, vemos los cristianos del primer siglo, y esto lo dice Eusebio en su libro de historia eclesiástica, dice, entonces la descendencia espiritual de Abraham huyó a Pella, ya estoy leyendo mal, qué pena con ustedes, huyó a Pella, al otro lado del Jordán, donde halló un lugar seguro de refugio, donde podía servir a su Señor y guardar el sábado. ¿Sí? Incluso se cree que una comunidad para esa época que quería realmente guardar el sábado huyó del imperio, huyó y se fue a otro lugar para realmente guardar de acuerdo a lo que el Eterno había establecido. Filón también habla acerca de esto en un libro, o bueno, lo citan a él, en el libro Notas y Cuestiones, dice, declara que el séptimo día era un día de festividad, no para esta o aquella ciudad, sino del universo. O sea, lo declara que todo el mundo debería hacerlo. Josefo también lo citan y dice, no hay ninguna ciudad de los griegos o de los bárbaros o cualquier nación que exista a la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no haya llegado. O sea, para esa época se conocía muy claro que se debía descansar
o de reposar el día séptimo, y que eso ya lo conocían. En el siglo II vamos a ver que también se dio, esto ya es para los años 200, que se empezó a dar esto. Del año, sí, los primeros cristianos dicen, los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y solían pasar el día en devoción y sermones, y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados a este propósito, ¿sí? Esto está en el libro de Diálogos del Día del Señor. En otro libro, este sí no les puedo decir cómo se llama, tiene un nombre todo raro, dice, los primeros cristianos, el sábado constituía un fuerte vínculo que les unía con la vida de todo el pueblo, y al mantener al sábado santo, ellos seguían no solamente el ejemplo, sino también el mandamiento de ¿quién? De Jesús. Es muy curioso que digan esto, que fue el mandamiento de Jesús, cuando hoy en día se dice todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, eso es algo curioso. En otro libro también nos dice, los cristianos del segundo siglo, los gentiles cristianos también observaban el sábado, los gentiles, aquellos que estaban llegando a ser conversos. Otro libro nos dice, los cristianos primitivos guardaban el sábado de los judíos, por lo tanto, todos los cristianos se unían para guardar el sábado, el cual se leían algunas porciones de la ley, y esto continuaba hasta el tiempo del concilio de la Odisea. En otra cita, sí, que nos habla acerca de esto, nos dice, es un hecho que el antiguo sábado permaneció y fue observado junto con la celebración del Día del Señor por los cristianos de la Iglesia Oriental por más de 300 años después de la muerte del Salvador. 300 años, porque estos guardaban por 300 años el día de reposo y no guardaban el domingo, si según eso Yeshua había resucitado el primer día. ¿Por qué no creyeron eso? ¿Por qué seguían guardando el día de reposo, incluso 300 años después de la muerte de Yeshua? En el siglo III también lo podemos ver, ¿sí? Acá no les voy a leer todas las citas. Vamos a leer esta, y dice, el séptimo día fue celebrado solemnemente por Cristo, los apóstoles y los cristianos primitivos hasta el concilio de la Odisea, que en un sentido abolió la observancia del mismo. ¿Quién lo observó? ¿Quién la abolió? La Iglesia Católica después. No, no directamente alguien que haya dicho, esto me lo dijo el Eterno y vamos a cambiarlo. Sí, otro que vemos es por lo menos acá una controversia budista del año 220 después de Cristo. Dice, la dinastía Jihan del norte de la India llamó a un famoso concilio de sacerdotes budistas en Valsalla para traer uniformidad entre los monjes budistas sobre la observancia del sábado semanal. Imagínate unos budistas guardando el sábado, algo que se estaba viendo, sí, para esa época. Y dice, algunos se habían impresionado tanto con los escritos del Antiguo Testamento que habían comenzado a guardar el Santo Sábado. Imagínense, ¿no? Años después, 220 después de Cristo, ya años después, donde muy posiblemente no deberían guardarlo, porque ellos sí lo guardaban y porque nosotros no lo guardamos, o no lo guardábamos más bien, ¿no? Entonces, si vemos, todos ellos afirmaban seguir a Cristo, seguir lo que el Eterno estaba estableciendo en las Escrituras. Incluso conocían el Antiguo Testamento y empezaban a guardar el sábado. Dejaban de un lado lo que el imperio decía, lo que el imperio demandaba, y seguían realmente lo que el Eterno les estaba estableciendo. Entonces, el cambiar el domingo por un nuevo día, o bueno, el sábado, cambiarlo al domingo, ¿sí? Lo que se le terminó diciendo como el 10 dominicos, o también como el día
del Señor, ¿sí? Y esto lo estableció ¿quién? Constantino el 7 de marzo del 321, ¿sí? Después de Cristo, donde empezó a decir que ya todos tenían que venerar y descansar que el día del sol, que eso era referente al domingo, ¿sí? Y esto lo podemos ver también en varios, por lo menos en el canon 29 del Concilio de la Odisea, dice, los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día, honrando más bien el día del Señor. Y si pueden, descansando entonces como cristianos, pero si se encuentra que algunos son judaizantes, sean anatema de Cristo. O sea, si guardan el sábado que las escrituras dice, son anatemas de Cristo. ¿Será que eso realmente lo dijo Cristo? Ya veo caras que dicen, no, 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 eso no es así, ¿cierto? Pues veamos que llegan hasta tal punto de decir cosas que ni siquiera Yeshua, ni siquiera Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Entonces, imagínate, todo esto empezó a entrar y empezó a ver, y recordemos que para el siglo primero y siglo II empezaron a entrar mucho más gentiles, ¿sí? Al conocimiento de la iglesia, y pues también hubieron también muchas persecuciones que hicieron que aquellos que conocían el fundamento bíblico, que era todo el Antiguo Testamento, o lo que nosotros ya conocemos como el Tanakh, ¿cierto? Se empezó a tergiversar. ¿Por qué? Porque no entendían muy bien las escrituras, no tenían el conocimiento de la cultura judía, de la cultura hebrea, y solo cogían ciertos textos y como el cura o el papa le decía X o Y cosa, muy posiblemente lo podían creer o empezaban a hacer mezclas de lo que ellos pensaban con lo que se creía a lo largo o lo que estudiaban a lo largo de las escrituras, ¿sí? Por eso igual ahí tenemos que nosotros también examinar que todo lo que nos enseñen pues tiene que estar de acuerdo a las escrituras, y ese comentario o esa persona lo que me está diciendo va de acuerdo a las escrituras, pues bueno, lo puedo tener, pero si no, pues examinar que lo que está diciendo es correcto y que no, como lo dice, debo escudriñar, escoger lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros, por eso yo les digo, ustedes pueden escuchar a cuantos ustedes quieran, estudiar con cuantas personas ustedes quieran, pero siempre basarnos en las escrituras, ¿cierto? Que no se salga de los límites de las escrituras. Si me lo permiten, Juliet, solo una pequeña Claro, precisión. sí. Me estaba ahorita reflexionando que ya con mucha, ah, pues frecuencia nos referimos al día de reposo como sábado, ¿no? Ujú, Efectivamente, sábado es una traducción desde la palabra Shabbat, que bien sabemos que significa reposo, etcétera. Pero en realidad el Shabbat, desde la estructura bíblica, desde la instrucción bíblica, empieza el viernes al caer el sol y termina el sábado al caer el sol. Sí, ujú, entonces, sí, no quisiera hacer esta pequeña precisión, porque cuando ya nos referimos de una manera muy común al sábado, pareciera que el Shabbat es el sábado solamente, ¿no? Y en realidad el Shabbat inicia desde el viernes a la caída del sol y termina ujú. precisamente el sábado a la caída del sol. Solo como una pequeña precisión para que no caigamos en esa idea de que el día de reposo es el sábado, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Sí, sino realmente el día Ujú. de reposo es Shabbat, con esa pequeña precisión del tiempo, ¿no? Solamente es un comentario, Juliet. Muchas gracias. Vale. No, sí, muy, muy aplicativo. Igual eso lo vamos a estudiar. Mencionaste a Sócrates y bueno, se me vino a la cabeza Sócrates, el filósofo de la época griega, pero Ujú, él es antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y entonces como que no me coordinaba allí muy bien, pero ya vi que hay otro Sócrates que tiene un complemento allí que ya lo mencionaste en la segunda vez. ujú. Entonces ya vi que él es de la época de Constantino. Igual sí, a veces pensamos que se trata del mismo Sócrates, pero no, era otro
de otra época Ujú. que escribió también acerca de esto, o citó acerca de esto que, si mal no estoy, era un historiador, aunque realmente no me acuerdo, pero lo citaron a él y dijeron, Sócrates dijo esto, ¿no? Bueno, para ahorita que comentaba Sol del Sócrates, ese Ujú. Sócrates es Sócrates de Constantinopla, ¿sí? Sí, Vale. Sócrates escolástico le denominaban. Así es. Eso, gracias. Ahí para que los quiera tener referencia, también lo pueden tener ahí anotado.